Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude fiscal, cooperación fiscal internacional y medidas contra los paraísos fiscales. Por el grupo autor de la iniciativa tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz. Gracias, señora presidenta. Señorías, los socialistas consideramos necesaria e inaplazable la decisión de adoptar medidas eficaces para luchar contra el fraude y la evasión fiscal, porque esta no ha sido la prioridad del Gobierno de Mariano Rajoy y el esfuerzo de los distintos gobiernos en el ámbito internacional tampoco está siendo el exigible. Así lo pone de manifiesto la continua revelación de escándalos que aparecen en los medios de comunicación. Los Paradise Papers son una nueva prueba de ello. Se demuestra que ha sido y es una práctica continua la reiterada utilización de los paraísos fiscales, de la optimización fiscal, por parte de los defraudadores para esquivar su responsabilidad de contribuir en base a su capacidad económica. Hay toda una disparidad de fórmulas y todo un glosario especializado. Los tax rulings, acuerdos entre empresas y Estados, por los que se les aplica rebajas sustantivas en materia tributaria, o la figura del trust, perfectamente legal en la Unión Europea, dirigida por testaferros y que impide conocer al propietario real de los bienes que integran la entidad. O las prácticas de evasión que constituyen delito, como la constitución de sociedades offshore en paraísos fiscales. Unas prácticas que, además, deterioran la redistribución de las rentas en los países y favorecen la desigualdad. Los Gobiernos y la Unión Europea las conocen, pero no han sido capaces de acabar con ellas. Y el caso de que algunos políticos y famosos las hayan utilizado no ayuda a aumentar la credibilidad del Poder Ejecutivo. Nada más hay que recordar que el propio exministro Soria tuvo que dimitir por estar implicado en los papeles de Panamá. Así que les pido, señores del Partido Popular, que nada de autocomplacencia. Es urgente que acabemos con la situación de impunidad de aquellos que evaden impuestos. Sería, de verdad, una muy buena señal que hoy consiguiéramos un pronunciamiento unánime ante la ciudadanía con la aprobación de esta moción. Porque, señorías, los avances en esta materia no son visibles y es imprescindible pisar el acelerador. Así lo decía también el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, la semana pasada, en el Pleno del Parlamento Europeo. Y ese es el sentir con el que presentamos esta moción. Les proponemos, en primer lugar, lo más urgente: converger hacia normas comunes para evitar que los evasores avancen con las distorsiones y diferencias normativas entre países. El próximo 5 de diciembre hay una nueva reunión del Consejo de Europa donde se reunirán los ministros de Economía de los distintos Estados miembros. Y en este contexto, la presentación de la moción es muy oportuna, porque es imprescindible que pidamos al Gobierno de España que apoye ante las instituciones europeas tres aspectos con carácter urgente. 1. La presentación de una lista negra europea de paraísos fiscales y su inmediata traslación a la legislación española. Hay que dejar las buenas intenciones y pasar ya a las acciones. Los paraísos fiscales constituyen la principal fábrica de evasión fiscal. Por tanto, hay que señalarlos y actuar ya contra los que operan en ellos. 2. Nuevas reglas de transparencia e incluso sanciones para los intermediarios y participantes en el diseño y la ejecución de sistemas de planificación fiscal agresiva y evasión fiscal. 3. Mejorar la transparencia y la información pública de las empresas de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE. En segundo lugar, instamos al Gobierno a cumplir con los compromisos adquiridos con esta Cámara, de aprobar un nuevo estatuto de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a dotarla de más medios para equipararse al menos con los países de nuestro entorno. En España tenemos una dotación de efectivos en la agencia tributaria inferior a la media europea, que ha caído estos 5 años en un 10%. Tenemos 2.748 efectivos menos con el Gobierno del Partido Popular. Y menos medios y menos competencias tienen el resultado de menores denuncias de delitos fiscales.
Mientras que aparecen nuevos escándalos que nos indican que los casos de fraude aumentan, las denuncias de delito fiscal caen. De hecho, ya tenemos nuevos datos. En 2016 han vuelto a caer con respecto al 2015, un 33,7%. En tercer lugar, proponemos elaborar una estrategia integral de lucha contra el fraude y remitir a esta Cámara, con periodicidad anual, un informe con la evaluación de sus resultados y su comparación internacional, proponiendo las modificaciones necesarias para corregir lo que posibilita la elusión fiscal. Y al añadir el calificativo de integral, queremos enfatizar la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva amplia, implicando distintas administraciones y entidades, incidiendo en el control, pero también en la educación, fomentando la cultura de la responsabilidad tributaria y la publicación de informes oficiales sobre economía sumergida y fraude, que ayuden a diagnosticar, a radiografiar y a atajar la problemática. En cuarto lugar, queremos conocer con transparencia los resultados de las investigaciones. Queremos saber cuántas actuaciones se han iniciado como consecuencia de los datos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y cuál es la cuantía de la deuda descubierta. Y para ello, lo mejor es que se remita al Congreso un informe completo de resultados. Y, por último, señorías, la amnistía fiscal ha sido declarada inconstitucional, pero sus consecuencias son irreversibles. Y esto todavía hace que adquiera una mayor gravedad la calificación de las medidas que se adoptaron, por el consiguiente premio que ha supuesto para los presuntos defraudadores. Por tanto, se deben adoptar medidas necesarias para conocer quién se acogió a la amnistía fiscal. Les exigimos total transparencia para esclarecer a quién se pretendía ayudar con esta indigna amnistía, al Estado o más bien a unos conocidos. El ministro Montoro nos retó que lo impulsáramos desde el Parlamento. Pues aquí lo tienen. A ver qué hace el grupo que lo apoya, señor ministro. Señorías, voy terminando. Y a la hora de votar, no lo olviden. Este Gobierno, por ser quien impulsó la amnistía fiscal y los que se acogieron a ella, han contraído una deuda moral con la sociedad española que deben saldar. Y la aprobación impuesta en marcha de este punto no debiera ser una opción, sino una obligación para todos nosotros. Señorías, además, no quisiera acabar sin decirles que es imprescindible que pongamos en marcha la subcomisión sobre la armonización y coordinación fiscal europea e internacional y lucha contra el fraude fiscal que aprobamos por unanimidad a petición nuestra el 15 de febrero. De las que quedan pendientes por activar, es la única que se ha aprobado en comisión, por lo que insistiremos en la mesa, esperando contar con su apoyo y que pronto sea una realidad. Señora presidenta, termino ya. En definitiva, señorías, instamos al Gobierno a que sea una prioridad avanzar en la armonización fiscal y en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, una prioridad que el Gobierno de Mariano Rajoy ha demostrado con sus acciones no tener. Por lo que, señorías, les pedimos su voto a estas propuestas que consideramos urgentes, con el convencimiento de que con ellas avanzaremos en el fortalecimiento de una sociedad más transparente, más justa y mejor redistribuida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Blanquer Alcaraz. Su tiempo ha concluido, señora Blanquer. Para la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene en primer lugar la palabra el señor Bataller y Ruiz. Señora presidenta, señorías, los Paradise Papers son el último escándalo que confirma que todavía hay miles de maneras para que los más ricos encuentren su manera de evadir impuestos. Porque, recordémoslo, cada vez que se descubre un escándalo en que empresas o personas individuales, también a veces representantes políticos, en que vemos que desvían su capital hacia paraísos fiscales, lo que realmente vemos es que estamos ante un caso más en que se está evitando que se recauden fondos para combatir la pobreza y la desigualdad económica y social. Son muchos los casos escandalosos que recientemente han visto la luz: los papeles de Luxemburgo, los papeles de Panamá, la lista Falciani, los offshore leaks,
son algunos de los casos más recientes. Debemos rendir homenaje a las personas que han conseguido destapar estos escándalos. En su mayoría son periodistas, personas que a fin de cuentas nada tienen que ver con el nivel institucional que debería ser el más preocupado en la persecución de estas conductas, pero periodistas que a fin de cuentas son los que están llevando la delantera en sacar a la luz todos estos asuntos. Este es el caso del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero, por desgracia, ni las grandes instituciones europeas, ni los gobiernos, ni muchas policías antifraude han sido capaces de llegar tan lejos. Miren, en España la recaudación perdida por el fraude fiscal se dice que asciende a 40.000 millones de euros, el 4% del Producto Interior Bruto español. Son unas cifras vergonzosas, de egoísmo fiscal, de no aportar al sistema que permite que uno se beneficie. La lucha contra el fraude fiscal se consigue mediante la solidaridad interpartes, no con la amnistía, no con el indulto a las empresas que más evaden impuestos en España. Indulto a las empresas más ricas, que además es contraproducente, porque lo que vamos sabiendo de los Paradise Papers apunta a que muchos de quienes aparecen en los mismos también son aquellos que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 del señor Montoro. Así sí que se rompe España, señorías, mediante el aumento de la fractura social y la desigualdad entre una parte enorme de la sociedad que está sumida en la precariedad y una minúscula élite económica. Según Eurostat, Observatorio de la Comisión Europea, en 2016 casi el 33% de los niños y niñas españoles estaban en riesgo de pobreza o de exclusión social. Y a ellos es a quienes se está quitando, con la evasión fiscal, se está quitando la posibilidad de que destinemos recursos, de que combatamos la pobreza y contribuyamos al desarrollo económico y social. También, desde Hacienda, los funcionarios públicos han reclamado en varias ocasiones mayor dotación presupuestaria. Hemos de destinar más dinero de arcas públicas a perseguir a los defraudadores, no a condonarles su deuda a través de una amnistía fiscal inconstitucional, por cierto. En los presupuestos generales de este año, señor Bataller, tiene que terminar. Se rechazaron las enmiendas para ampliar los medios a la agencia tributaria. Y así vemos que las denuncias por delito fiscal cayeron un 33,7% en 2016, precisamente por falta de estos medios. Nosotros, en Compromís, vamos a apoyar esta propuesta y hemos planteado también unas enmiendas para que se transpongan las directivas europeas en materia de fraude fiscal, para que se haga un trabajo transfronterizo y para que se blinde la protección de los y las denunciantes en caso de corrupción, por ejemplo, instalando buzones anónimos como los que ya hemos puesto en marcha. Tiene que terminar, por favor. Gracias, presidenta. Concluyo. Compromís votará sí a esta moción y esperamos que el Partido Popular también en su voto apunte en la buena dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bataller y Ruiz. Señor Belasensi tiene la palabra. Un minuto. Muchas gracias. Rápidamente, no obstante, una semana más, desde esta tribuna debo recordar que hay 10 personas que son presos políticos por sus ideas, encarceladas injustamente, y desde aquí mi recuerdo y mi reconocimiento. Dicho esto, les avanzo que nuestro grupo va a votar a favor de la propuesta. Estas propuestas en torno a la lucha del fraude fiscal, yo creo que sí que sería bueno intentar consensuarlas al máximo, porque es posible que se vayan aprobando y después no se vayan implementando, que es lo que ha pasado durante mucho tiempo. Más allá que nosotros podemos tener discrepancias respecto a alguno de los puntos, y nos parece también muy interesante la aportación de la enmienda de Compromís, y ya les avanzo que votaremos favorablemente. Algunos de estos aspectos se deberían implementar en el marco de la normativa europea, tal como reconoce la misma propuesta, y en todo caso nos tendrán siempre
para poder consensuar posiciones en torno a la lucha contra el fraude fiscal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Belasensi, también por su concreción. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzeta Barrenechea.